Hola a todos y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista La Misión. El servicio empezará en contados minutos, por lo cual te recomendamos lo siguiente. Primero, dedica este espacio exclusivamente para escuchar y aprender la palabra del Señor. Procura dejar las distracciones lejos de ti para que puedas ofrecer este tiempo a nuestro buen Dios. Segundo, comparte este enlace con tus amigos y familiares para que la palabra del Señor sea esparcida por el mundo. Tercero, alista tu Biblia y agenda para tomar nota del estudio que se realizará. Recuerda que todos somos una familia aunque no estemos presencialmente juntos. Si deseas acompañarnos, en la descripción de este video encontrarás la dirección y número de contacto. Hermanos, buenos días. En el día de hoy vamos a escuchar un mensaje que un hombre de Dios que nosotros conocemos muy ampliamente, Pablo, le va a enseñar y va a instruir a un amigo, a un hermano, a un hijo espiritual, como él le llama, y es el nombre de Tito. De manera que vamos a ubicarnos en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Todos sabemos que Pablo, antes de su conversión, perseguía a los cristianos. Pero cuando Dios permitió que este hombre se convirtiera a él y le fuera fiel, eso hizo de que él, que en un principio quería edificar a los judíos, pero estos no le obedecieron. Por lo tanto, Dios le mandó a los gentiles. Entre esos gentiles estaba Tito. De manera que Pablo fue el que lo llevó a los pies de Cristo. Y Tito era un hombre gentil, un hombre proveniente de Grecia. Y Pablo le evangelizó y este Tito le creyó. Y siguió a Pablo, volviéndose ministro del Evangelio. Y se caracterizaba por ser un líder nato. Vamos a el versículo 1 de Tito. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, conocemos quién era Pablo, un hombre que perseguía a los que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Este hombre, proveniente de raíces judías y educado bajo el más famoso profesor de teología en ese tiempo, que se llamaba Gamaliel. Era tanto su progreso en las escrituras de Dios que le permitió un conocimiento exhaustivo de todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. De manera que sobresalió sobre la mayoría de los hombres ilustres. Y era tal su desempeño que llegó a ser el más fiel exponente de las leyes judías. Tanto que en su celo llegó en un principio a perseguir y a matar cristianos. Y aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que un perseguidor de la iglesia de Cristo fuera tan instruido en el conocimiento de la religión judía? Y esta pregunta nos la contesta el Nuevo Testamento a través de lo que Pablo nos enseña. Pero este versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, después de su conversión, tuvo tal arrepentimiento que ya no quiso seguir peleando con Dios, sino por el contrario, como se define lo que es el arrepentimiento, dio un giro de 180 grados y se hizo defensor del pueblo cristiano. Se convirtió, como nos dice el versículo, en un siervo y servidor, en alguien
que si miramos el contexto de siervo, obedecía en todo a su Señor y Salvador. Pero también dice este versículo que era apóstol de Jesucristo. Como ya sabemos, apóstol quiere decir enviado. Era un representante de Dios en la tierra. Y por eso su vocación fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todas estas acciones tenían que ver conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conocemos que Dios escogió a hombres y mujeres de todo género, de toda nación, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser salvados por medio del evangelio. Pero también dice el versículo, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. De manera que es indispensable que el escogido tenga un conocimiento de la verdad y de la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? En el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de la vida religiosa tal como Dios lo pide. Podemos ir a 1 Timoteo 3:16, por favor. Y ahí nos va a definir un poquito más lo que es la piedad. Dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el término de piedad. Versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos en Tito, versículo 2. Y lo primero que dice este versículo es, en la esperanza de la vida eterna. Cuando habla de esperanza, no es lo que nosotros comúnmente conocemos cuando decimos, yo tengo esperanza de que me voy a ganar la lotería, o yo tengo esperanza de que me voy a casar, o yo tengo esperanza de que voy a tener un empleo. Eso no es la esperanza que habla aquí. Este tipo de esperanza es una cosa incierta. La esperanza que habla la Biblia, aquí es la esperanza segura, porque dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. De manera que el cristiano que tiene fe en la esperanza de la vida eterna, está segurísimo de que Dios le va a cumplir, porque Él ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo dice, desde antes del principio de los siglos. Podemos ir a Números 23:19, por favor. Y dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. De manera que podemos estar seguros que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir, porque Él es Dios. Versículo 3 de Tito. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Lo primero que nos dice es, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Podemos mirar cómo Pablo desarrolla esto, que parece ser un misterio. Esto
que ninguno de los judíos era capaz de entender, sino solamente aquellos a quienes Dios les había prometido que iba a ser revelado antes ante ellos por medio de la predicación de Pablo. Este hombre, Pablo, que en otros tiempos perseguía y mataba a los cristianos, creyendo que estaba cumpliendo con el mandamiento de Dios, pero que gracias a su misericordia se dio cuenta de que todo lo que había hecho antes era en contra de los mandamientos, en contra de Cristo Jesús, en contra de los decretos de Dios que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo. Lo más asombroso es que la predicación es que, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué diferencia de un hombre que era cruel, sanguinario y asesino, verlo ahora convertido en un defensor de la fe, rogando, orando, para que Dios permitiera que las personas pudieran salvarse en este mundo desigual? Esa era la vocación de Pablo. Versículo 4. A Tito, el propósito a quien iba dirigida la carta. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe. Como ya hablamos antes, Tito fue alguien evangelizado y llevado a los pies de Cristo por Pablo. Él dice que era un verdadero hijo en la común fe. De manera que Pablo da testimonio de cuál era el carácter de Tito. Indudablemente un hombre joven, que él había evangelizado junto con Timoteo, elogiando su fe y su liderazgo. Pero Pablo continúa diciendo: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito era hijo de Pablo porque debía su vida espiritual al apóstol, como un medio en las manos de Dios. No sabemos cuándo Pablo evangelizó a Tito, pero sí podemos mirar cómo le dice hijo. Y ese hijo combina dos ideas: yo te he engendrado espiritualmente y tú eres muy querido para mí. Además, Tito era hijo genuino de padres griegos. Y Pablo se considera padre de Tito, no en el sentido físico, sino en términos de la común fe, en un conocimiento verdadero de Dios y sus promesas reveladas en el Evangelio, y una confianza sincera en Él, en su amor redentor y centrado en Jesucristo. Podemos ir a 2 de Corintios 2:13. Donde nos dice este versículo, 2 de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y Pablo, a pesar de que se le habían abierto muchas puertas para predicar, para evangelizar, él no estaba contento, porque tenía ese amor por Tito y no lo encontró allí, de manera que era un afecto entrañable, un afecto poderoso que tenía él hacia Tito. Y por eso le dice hermano, le dice hijo. Ahora también dice este versículo: gracia, misericordia y paz. Gracia es el favor operado en el corazón de su Hijo por parte de Dios sin que medie mérito alguno. Es un amor perdonador y fortalecedor. Paz es la conciencia del Hijo por haber sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Podríamos decir, si comparamos esto con una agua o con una fuente de agua, que gracia es la fuente y paz la corriente por donde se desplaza esa agua que fluye de aquella fuente. Todo tiene origen en el Dios, el Padre
y han sido obtenidas por el creyente, por los méritos de Cristo Jesús. Ahora, vamos a los requisitos de los ancianos y obispos, y para eso vamos al versículo 5. Dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El propósito de Pablo de escribir este saludo tenía que ver con una encomienda específica para que él fuera a Creta. Hagamos un alto para ver qué era Creta. Conocida como una isla en el mar Mediterráneo al sur de Grecia, aproximadamente del mismo tamaño, digamos que Bogotá y Soacha, unidos, donde en un tiempo Pablo sufrió un naufragio. Pablo se había hospedado en Creta en ese tiempo, y dicen los comentaristas que en algún viaje por mar, Pablo y Tito habían estado juntos en Creta, habían proclamado el Evangelio, reunidos en pequeños grupos de discípulos, pero no estaban organizados oficialmente, no tenían iglesias organizadas. Pero también podemos ir a Hechos 2, que donde bíblicamente podemos mirar qué dice de Creta. Cuando el Señor permitió que su Santo Espíritu viniera sobre los primeros cristianos, vemos cómo en la proclamación del Evangelio los apóstoles inicialmente hablaban en muchas lenguas. Conocemos por la historia que muchas personas llegaron a Jerusalén para celebrar la fiesta y rituales de los judíos. Y miramos quiénes llegaron. Dice el versículo 7 de Hechos 2. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los apóstoles pertenecían a una clase de pescadores que habitaban a las orillas del mar de Galilea. Era gente de escasos recursos, incultos, y por eso se maravillaron al ver que estos hombres hablando en otras lenguas. Y dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos hablar nosotros, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y los hombres que le oían hablar, como dice el versículo 9, eran partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todas estas eran naciones representadas por los hombres que estaban ahí. Y sigue diciendo el versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Pero lo más interesante viene en el versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De manera que una versión, además de la que dijimos antes, era que los cretenses que habían ido a los apóstoles en las fiestas a hablar y habían oído a los apóstoles hablar de en su propia lengua, habían creído a Dios, al Dios verdadero, habían viajado a su isla y propagado el Evangelio. Si bien habían establecido reuniones o cultos en las ciudades de la isla de Creta, se dice que más o menos habían unas 100 ciudades o poblaciones. No estaban organizadas como se debería haber hecho con las normas que Dios requiere para cada iglesia. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 1 de Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es indudable que los cretenses tenían la mejor intención de predicar el evangelio, pero no estaban haciéndolo como Dios lo había ordenado. Y probablemente unos enseñaban una cosa, otros la corregían y enseñaban otra de acuerdo a lo que ellos interpretaban. Muchos se hacían líderes andando en fornicación, en borracheras, teniendo un hogar deshonrado, donde cada hijo de ese hogar hacía lo que le pareciera. Y Pablo se dio cuenta de esta situación. Por eso, él quería poner las cosas en orden para así esa iglesia pudiera cumplir los mandamientos de Dios. Versículo 6. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El que fuere irreprensible. ¿Y qué quiere decir irreprensible? Recto. Marido de una sola mujer. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados, como dice el versículo, de disolución y rebeldía. Esto en cuanto al orden en cada hogar. Algo que tenemos que aclarar es que pareciera que este mandato estableciera que el hombre o el ministro obligatoriamente debería ser casado. Pero la Biblia nos muestra que Pablo no era casado. Sin embargo, él era un apóstol, ministro de Dios, y como tal podemos mirar que había excepciones. No podemos condenar a un ministro por ser soltero si da testimonio de su piedad y verdad. De igual manera dice que tenga hijos creyentes. Este mandato es para los hogares que realmente están establecidos. Pero no podemos decir que todo pastor deba tener hijos, porque no es la voluntad del pastor que se tenga hijos, lo cual es potestad de Dios. Dios es el que da los hijos. Como ya lo hemos dicho, la norma general o ideal es para que los pastores estén casados y tengan hijos como Dios se los ha dado, y que estén sujetos, dando testimonio de su buena conducta, su moralidad y el deseo de adorar a Dios. La persona que va a ocupar un cargo tan importante debe tener una alta reputación. Si es casado, que es lo que se da generalmente, debe ser un hombre respetado por su familia. No debe ser una persona que desee agradarse a sí misma. Tampoco debe ser una persona que cuando esté en una disputa vaya a llegar a los golpes. El obispo no debe tener ninguno de estos defectos. Todas sus acciones deben dar evidencia del hecho de que en obra y en doctrina desea ser una bendición para los demás. Por eso vamos a mirar los versículos 7, 8 y 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas personas, el obispo, el pastor o el anciano, que son relacionados comúnmente como uno solo, corresponden a personas que por su edad y dignidad se les puede llamar ancianos. Por su tarea como sobreveedores o obispos,
del Evangelio. Este mandato está para cualquier obispo en razón del hecho mismo que debería vivir a la altura de su designación, por cuanto va a administrar la casa de Dios. El punto es que cualquier persona que desee ocupar el cargo de obispo, anciano o pastor debe primero tener un llamado interno. Segundo, debe mostrar su familia, su vida familiar, donde poseen las características que nos da Tito, de irreprensible. El versículo 7 nos vuelve a decir: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y si cumple con estos requisitos, será un buen siervo de Dios. Tenemos que mirar que muchos de estos requisitos están contenidos en la carta, la primera y segunda de Timoteo. De hecho, debemos ir allí y mirar si hay algunos de los requisitos que no estén incluidos aquí. Y posteriormente debemos tomarlos como mandato o como complemento con lo que se nos está hablando. Pero sigamos con el estudio. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tito se va a enfrentar a un grupo de individuos donde no solamente estaban desorganizados como iglesia, además de eso habían sido invadidos por un tipo de enseñanza que no se ajustaba para nada a lo que se enseña en las Sagradas Escrituras. Este grupo de personas que estaban distorsionando la verdad del Evangelio procedían de los judíos, los cuales eran habladores, como dice el versículo, habladores de vanidades y engañadores, porque su objetivo era obligar a toda persona a que se sometiera a la circuncisión, algo que Pablo había rechazado, y Tito debía corregir este tipo de enseñanza y enfrentarse a los judíos para no dejar corromper el Evangelio. Por eso nos dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. El objetivo de tales personas no era enseñar la doctrina de Cristo. Lo que les convenía a ellos era la ganancia para así enriquecer su bolsillo a costa del Evangelio mal enseñado y trastornado. Recordemos que estos mismos engañadores también habían cogido la doctrina del gnosticismo, lo que conduce a una vida licenciosa. También estaban invadiendo la conciencia de las personas con la doctrina del ascetismo. Para saber qué es el gnosticismo, digámoslo así, sencillamente, era que el gnosticismo decía que la carne era mala y que el cuerpo era bueno. Que el alma adoraba a Dios y la carne la deshonraba. Eso era lo que decían, en pocas palabras, el gnosticismo. De manera que ellos no creían que Cristo hubiera venido en carne. Por eso lo negaban. Y ahí venían las circunstancias y los problemas por los que se enfrentaban a los verdaderos cristianos. Y para hablar del ascetismo, el ascetismo era o son personas que niegan su carne, su vida carnal, y quieren apartarse, según ellos, así se apartan para darle la gloria a Dios. Y por eso vienen y se van a los montes y se van a lugares desolados, para así ellos creen que van a adorar a Dios y que eso les va a dar la salvación. Eso en sí
es más o menos el ascetismo. Pero lo más terrible era que este tipo de enseñanzas se les estaba impartiendo a los cretenses, quienes por su ignorancia espiritual creían lo que primero les decía. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. No sabemos si este profeta quería jactarse de sus compatriotas o quería condenarlos. Pero para los cristianos, condenarlos es exactamente lo que el profeta había hecho. Y las palabras, los cretenses son siempre engañadores, aún se encuentran escritas en un libro a Zeus. Zeus era un dios mitológico. Y lo tomaban como un proverbio. La representación de los cretenses como engañadores o mentirosos pudo haber surgido de su pretensión de tener en su isla, en Creta, el lugar del nacimiento de Zeus. Pero la reputación de los cretenses de ser mentirosos estaba tan ampliamente difundida que dio origen al cretinismo, que significa conducta cretense, que se traduce como mentir. Y el verbo cretensear o hablar como cretense significa decir mentiras o engañar. La expresión bestias brutas o bestias malas o malas bestias describe el carácter salvaje y cruel de los cretenses en los días de Pablo y de Tito. ¿Y qué hacían? Solían echar a todos fuera de su camino. Si había una multitud, llegaban los cretenses y echaban todos fuera de su camino con un empujón a fin de lograr una ventaja personal. Ahora, esa conducta es algo que está en nuestros días, está en nuestra naturaleza. Así sean cristianos, así sean las personas que sean. Si uno dice, hágase un grupo aquí y los 10 primeros les voy a dar ya 50,000 pesos, seguro que se van a empujar. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse de esas cosas. Y eso es lo que ellos llaman bestias malas o bestias brutas. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los propagadores del error y los que oyen deben ser reprendidos. Podemos ir a 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué dice? Dice 2 de Timoteo 4:2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también dice este versículo que severamente, y para eso debemos ir a 2 de Corintios 13:10. Dice 2 de Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Es decir, en forma decisiva. Y esto no era solamente para los ancianos, no era solamente para las personas de Creta. También Tito tenía que tomar esa actitud y ser fuerte y predicar el Evangelio en una forma firme pero segura, pero con amor. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Versículo 14. No
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estos judíos que estaban enseñando este tipo de doctrina eran propagadores del error. Se estaban dedicando a mitos judaicos, estos a cuentos fantásticos sobre los antepasados y mandamientos de hombres. Estas son ordenanzas producidas por la mente del hombre. Para ellos, tratar de tapar que el sol con un dedo, como se dice popularmente. Decían que sus enseñanzas estaban basadas en la ley de Dios. Sin embargo, en realidad oscurecían la intención y el sentido de la ley. Podemos mirar versículos Lucas 6, 1 al 11. Dice Lucas 6, 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, Cristo, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolas a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer. De manera que los engañadores cretenses se ocupan con anécdotas tan inauditas y decisiones quisquillosas de carácter legal, para los cuales se sostenía la pretensión de haberlas derivado de la ley. Los mandamientos que ellos elogiaban trataban de ponerlos en vigor sobre los demás. En realidad eran mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, y estos hombres se refieren a los judíos, principalmente a rabinos, escribas y fariseos. Como conclusión a esto podemos decir: los creyentes firmes de la isla de Creta se relacionaban diariamente con miembros de la iglesia, aunque porque no estaban tan firmes, estaban dispuestos a escuchar oídos engañadores judaizantes, de hablar elocuentes y adornados con una capa de gnosticismo. Estos falsos maestros están influenciados por hombres que estaban fuera de la iglesia, como lo son los judíos propagandistas farisaicos, que rechazan completamente a Cristo, dando la espalda a la verdad redentora de Dios revelada en su Hijo. Versículo 15 de Tito. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La naturaleza de la doctrina subversiva que realmente estaba vendiendo porque era enseñada por falsos maestros, con el fin de
obtener ganancias vergonzosas en la isla de Creta, nos habla de estos engañadores, que a su vez estaban siendo engañados por otros que no sabían nada ni entendían nada de la ley de Dios. Por eso dice el versículo: todas las cosas son puras para los puros, pero para los inmundos e incrédulos nada es puro. Los falsos maestros de la iglesia de Creta estaban tratando de reconciliar la servidumbre judaica, o sea, el ceremonialismo, con la libertad cristiana. Muchos de ellos, sin duda, habían sido enseñados desde su niñez en la religión de las sombras o en la religión de la ley mosaica. Y les resultaba difícil entender que con la venida y la muerte del Señor Jesucristo, que estas sombras habían desaparecido. Influenciados como estaban de los judíos de fuera de la iglesia, atribuían un cierto grado de valor salvador a esas enseñanzas. Un valor que ni siquiera la ley misma enseñaba, aún a las ordenanzas ceremoniales y aún más a los refinamientos farisaicos de esas enseñanzas, de lo que era limpio y lo que era inmundo, con respecto a productos alimenticios, muebles, utensilios, cuerpo humano, etc. Consideraban la pureza como un atributo no a la mente, no a la fe y conciencia del hombre, sino a las cosas materiales, como puede verse en 1 de Timoteo 4:6. Dice 1 de Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Probablemente se vieron también fortalecidos en este error por el dualismo pagano que consideraba la materia pecaminosa en sí misma. Pero la principal influencia siniestra en la isla de Creta parecía venir de los judíos. Jesús había combatido este error de forma vigorosa. Él había dicho: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos. Esto nos lo dice Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y el versículo 20 de Mateo 15 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora podemos mirar un episodio en Marcos 7, 14 al 22. Busquemos Marcos 7, 14 al 22 y miremos lo que nos dice Jesús. Dice el 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis aún así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La iglesia primitiva había seguido el camino que Cristo le había señalado, como está implícito en Hechos 10, 9, 6. Vamos a leer Hechos 10, 9 al 16. Y este pasaje ya lo hemos visto muchas veces, vamos a leerlo bien. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, cerca de las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En sus epístolas, Pablo también había defendido uniformemente que ninguna cosa es común ni inmunda. En sí, podemos mirar Romanos 14, 14. Romanos 14, 14. Dice Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y el 14:20 nos dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Esto es todo lo que Dios creó para su consumo como alimento. No es la cosa inmunda lo que hace que el hombre sea impuro, como erróneamente los judíos sostenían, sino que son los hombres impuros que hacen que todo lo puro sea impuro. Los hombres puros son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo y habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, están siendo limpiados constantemente por sí mismo y por el mismo Espíritu de la contaminación de sus pecados. Pueden mirar lo que dice Tito ahí más adelantico, Tito 3:5. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vamos al versículo 16 de Tito, donde dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando dicen que profesan conocer a Dios, ellos presumían que conocían al único Dios verdadero y que Él era su Dios, y que ese conocimiento era un conocimiento directo. Ahora, es cierto que Dios se había revelado a los antepasados de estos judíos de una forma muy especial, pero en vez de ellos comprender que esa oportunidad mayor implica una mayor responsabilidad, especialmente con las personas que no conocen a Dios,
ellos contradijeron los requisitos de un pastor. Se habían vuelto jactanciosos y habían rechazado completamente la doctrina del Mesías de Cristo Jesús. Por eso Pablo afirma que estos judíos profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Sus acciones están desmintiendo su religión de fe. Estas acciones se pueden resumir en 2 palabras: hipocresía y rechazo de Cristo. Y ellos siguen rechazándolo al tratar de influenciar erróneamente a los falsos maestros de Creta y de muchas partes del mundo, haciendo lo que no es debido, siguiendo su naturaleza interna. Y por eso Pablo les dice que son inmundos en su mente y su conciencia, de manera que son abominables, detestables, despreciables ante los ojos de Dios, por lo cual son desobedientes a la santa ley de Dios y están inhabilitados para toda buena obra. Como conclusión, una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿por qué Pablo escribió la carta a Tito? Siento que estas cartas contienen únicamente 3 capítulos, por lo cual Pablo le pudo haber enseñado cuando lo acompañó a Creta o en alguno de sus viajes. Y entonces, ¿para qué la carta? Siento tan fácil de entender y tan fácil de memorizar. Podemos mirar para qué fue escrita y vamos a dar 3 razones. Primero, para el beneficio de Tito, a fin de ayudarle a recordar todos los detalles. Segundo, para confirmación de su autoridad en caso de que alguien la objetara. Y sabemos que esto ocurrió muchas veces. Y tercero, para la posteridad. Es decir, para que nosotros tuviéramos en nuestro poder una carta que nos dice mucho de todo lo que puede ocurrir en nuestras vidas y nos enseña sobre la conducta, nos enseña a amar y a estar firmes en la fe, a pesar de la resistencia de muchos, aún en nuestro tiempo, que objetan la sana doctrina. Y esa es nuestra conclusión: mantenernos firmes hasta el fin, porque como buenos soldados de Jesucristo estaremos en la batalla, cueste lo que cueste. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, hoy te quiero dar gracias, Señor, por ese mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Te pido, Señor, que estudiemos la carta, Dios, que miremos, Dios, todo lo que tú nos dices, Señor, a través de ella, y mirar cómo Pablo, un hombre que amó a Tito y que por medio de él tú le permitiste que instruyera a los cretenses, Señor, como él habla una y otra vez y lo exhorta y lo manda a que siga sus consejos, a que se aparte de toda mentira, a que retenga la verdad, a que siga, Señor, la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy te damos gracias y te pedimos, Dios, que tu misericordia esté con todos nosotros. Amén.